vamos ahora a revisar un texto, es igual de Luis Recasens, pero en este caso se intitula Tratado General de Filosofía del Derecho. Y dentro de este texto hay un apartado que es relativamente corto, pero que tiene una serie de ideas que es pertinente que reflexionemos acerca de ellas. Y este apartado tiene como título Diferencia entre la tarea del jurista en sentido estricto y la función de orientar la legislación y la reforma del derecho positivo. Y ¿qué ideas podemos comentar acerca de estas reflexiones? Vamos a encontrar primeramente esto que dice que aunque el jurista puede y debe hacer mucho para acomodar el resultado de su tarea a las exigencias de la justicia, no dispone de plena libertad en esa tarea, pues siempre se halla infranqueablemente restringido por los límites clara y taxativamente establecidos por las normas positivas. Y de todo esto que nosotros podemos retomar, una premisa fundamental, en cierto momento la justicia es procesal, y vamos a explicar ello. Supongamos que ustedes ya están en el ejercicio profesional y se acerca a ustedes unos clientes y les hacen la narrativa de los hechos, les presentan algún tipo de pruebas que tengan para afirmar sus dichos y ya desde ese momento, cuando estamos en la práctica, nosotros podemos determinar o tener una idea de si a esa persona le asiste el derecho. Y entonces, ¿qué puede pasar? Puede ser que no se presente ante los tribunales, o puede ser que aún así sí, auxiliando a esos clientes, se presente a sabiendas, se presente una demanda a sabiendas que no se va a lograr el objetivo esperado. Y aquí también hay que partir de una premisa fundamental, porque obviamente cualquier persona tiene derecho a una defensa técnica, y en este caso por abogado. Y más si por ejemplo estamos hablando de un procedimiento en materia penal, donde bajo el principio de presunción de inocencia, este derecho a la defensa permea en todas las actuaciones. Pero entonces retomemos otra vez nuestro ejemplo, y entonces puede pasar que nosotros promovamos una causa ante un juzgado, pero aquí puede pasar una serie de escenarios. Puede suceder que el abogado, el abogado contrario, puede suceder que a lo mejor no le sepa el derecho, o que sí le sepa, pero que por su actuación pueda perjudicar a su representado. Y aún en el caso de que su representado le asista a la razón. Y eso puede pasar por una serie de cuestiones. Por ejemplo, porque no desahogue bien una prueba, porque no ofrezca las pruebas pertinentes, porque se le pase algún término. En fin, hay una multitud de cuestiones que pueden suceder dentro de un procedimiento y que independientemente de que se tenga o no la razón, puede suceder que se pierda o se gane. Y entonces, porque al final de cuentas, ¿qué es un abogado? ¿Es una persona que tiene el título de abogado? ¿O es una persona que aparte de tener el título de abogado, se especializa, está en constante estudio? Entonces, ¿qué es un abogado? Entonces, también eso influye mucho. O puede suceder también del otro lado, de esta parte, que se promueva, aún teniendo el derecho, pero por esas circunstancias, actuación de los propios juristas, puede suceder que a lo mejor no tengamos una sentencia favorable por desconocimiento o por también falta de conocimiento del procedimiento. O aún puede suceder que haya una sentencia no favorable, pero que no se promueva la segunda instancia. Y entonces hasta ahí quedaría el procedimiento y se perdería el derecho porque no se ejercitó en el tiempo que se debería de haber hecho. Lo que estamos diciendo no es otra cosa que la justicia es procesal. Bien, ¿qué más ideas tenemos acá? Adviértase que en este aspecto
hallamos una de las limitaciones de la función estricta del jurista, en tanto que jurista y nada más que como jurista. Claro es que quien sea jurista puede y aún debe ser algo más que jurista, es decir, puede y debe plantearse la crítica de las normas vigentes y meditar sobre las directrices para su reelaboración progresiva. Cuando hace tal cosa, no ejerce propiamente como jurista, sino como orientador de la legislación futura. Y bueno, aquí el mérito de Recasens es que nos está poniendo sobre la mesa a un jurista totalmente actualizado a la época moderna. Nos está poniendo sobre la mesa a un jurista con todas sus letras. Es decir, no solamente se visualiza al abogado como aquella persona que hace uso de las normas, de los artículos que están establecidos en el orden jurídico, sino que también le es dable preguntarse si es que esas normas que va a aplicar, podrían reestructurarse en una forma más apegada a los valores del derecho. Y esto lo va a hacer a través de un juicio jurídico, es decir, de preguntarse si es justa la norma o no lo es. Recordemos que esa justicia, la norma va a ser justa cuando se apegue a los valores del derecho. ¿Acaso la norma podría ser mejor de lo que es? ¿Y cómo puede ser posible un orden social estable y justo? Pues precisamente el derecho obedece a ello, la esencia del derecho. Y para plantear una crítica al orden jurídico, es menester primero conocer cómo funciona el orden jurídico para posteriormente plantear esa crítica a las normas vigentes y poder meditar cómo transitar esa reelaboración progresiva. Aparte de su labor de estricto servicio al derecho positivo vigente, el jurista, más allá de ese su oficio, medite sobre las fallas de las reglas en vigor y señale las reformas que es debido y oportuno introducir en los preceptos vigentes. Es decir, no hay leyes perfectas, no hay normas perfectas, pero sí hay normas perfectibles. Independientemente de la profesión jurídica en sentido estricto, hay otra función distinta que llenar, la función de orientación de las futuras normas. El jurista es quien posee más amplio y profundo conocimiento de los defectos del derecho positivo y de las maneras de remediarlos. Y expliquemos ello. En este caso, varios de los asuntos que han llegado a la Corte que ha derivado en jurisprudencia por parte de ya sea de la Sala o de la propia Pleno de la Suprema Corte, parten de un nuevo replanteamiento por algún abogado y que propiamente va escalando hasta que llega a la Corte y se puede hacer un tipo de jurisprudencia. Y pongamos un ejemplo concreto. Puede haber otras formas de hacer jurisprudencia, pero para el caso concreto, hablemos de la Corte. Por ejemplo, el hecho de divorcio incausado. Anteriormente se requería a los cónyuges, alguno de los cónyuges que solicitara el divorcio, que para resolver ese vínculo matrimonial se tenía que acreditar en juicio una causal de divorcio. Esa causal, estaba establecida por los propios códigos de los estados. Y entonces solamente en la medida en que se probara dentro del procedimiento, esa causal era de la que partía si se disolvía o no el vínculo matrimonial. Pero sucedió por ahí que alguno de estos abogados plantea un nuevo entendimiento de las normas y se plantea que el hecho de que se tenga que acreditar una causal para disolver el vínculo matrimonial, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la persona quien promueve. Y entonces esto deriva en jurisprudencia, obviamente con las reglas del orden jurídico, deriva en jurisprudencia y hay una reforma en todos los códigos estatales
y ahora pues ya no se requiere de acreditar una causal, sino que solamente con el dicho de la persona y de un procedimiento relativamente corto, que es tradicionalmente llamado pues el divorcio incausado, que se hace este procedimiento y bueno, ya no se necesita acreditar una causal, pero todo parte de un nuevo planteamiento que se hace un jurista, bajo estos planteamientos que se hace un jurista y que permea en todo el orden jurídico. Cuando desempeñe ese cometido crítico sobre lo que hay y orientador con respecto a lo que se debe hacer, su labor crítica y orientadora se basa en otros puntos de vista, en puntos de vista propiamente filosóficos. He aquí la raíz o la motivación de uno de los temas de la filosofía del derecho, del tema estimativo o valorativo. El siguiente capítulo a revisar es el que se intitula ¿Qué clase de realidad es el derecho y los diversos estudios sobre este? El primer apartado, localización de lo jurídico en el universo, es decir, de situar el derecho en la zona del universo a la que pertenece. Hemos encontrado el derecho en el reino de la vida humana, es decir, se produce por los hombres bajo el estímulo de unas ciertas urgencias y con el propósito de realizar ciertos fines, cuyo cumplimiento se considera como lo justo y por lo tanto como lo deseable en una determinada situación histórica. Es decir, estamos hablando del derecho positivo. Y dentro de la vida humana, el derecho se engendra en conductas vivas que responden a aquellos estímulos y que se encaminan a lograr las finalidades dichas. Es decir, hablamos de las relaciones que se dan entre los hombres en forma cotidiana, en la vida colectiva. Es la objetivación de conductas de interacción cotidiana. Y pongamos dos ejemplos. El artículo 911 del Código Civil Federal establece que los árboles arrancados y transportados por la corriente de las aguas pertenecen al propietario del terreno, a donde vayan a parar, si no los reclaman dentro de los 2 meses los antiguos dueños. Si esto lo reclaman, deberán abonar los gastos ocasionados en recogerlos y ponerlos en lugar seguro. Y también el artículo 848 del Código Civil Federal dice que si las ramas de los árboles se extienden sobre heredades, jardines o patios vecinos, el dueño de estos tendrá derecho de que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad. Y si fueren las raíces de los árboles las que se extendieren en el suelo de otro, éste podrá hacerlas cortar por sí mismos dentro de su heredad, pero con previo aviso al vecino. Es decir, estamos hablando de vida humana que se materializa en las normas jurídicas. En este caso, pues el Código Civil Federal, ya está publicado desde 1928 y todavía sigue vigente, es decir, desde el gobierno de Plutarco Elías Calles, y todavía tiene vigencia, si bien pues algunos artículos pues requerirían algún tipo de reforma, pero en sí es esa la idea, ¿no? Posteriormente encontramos que tales formas de existencia humana pertenecen, por una parte, a la categoría de lo normativo, y por otra parte, son formas normativas de vida humana colectiva, pertenecen a la categoría de lo colectivo. Es decir, el derecho es vida humana objetivada, normativa y social. El derecho supone una acción concertada, una acción colectiva. La acción entre los hombres requiere de un soporte jurídico. El derecho es acción. Cuando las normas humanas son producidas en conductas, por ejemplo, en el obrar del legislador, en el obrar del juez, constituyen en ese momento de ser engendradas unas formas de vida humana viva, esto es, acción, es decir, en su aplicación en el acto legislativo o en la realización de los supuestos jurídicos que se encuentran en las normas. Una vez que las normas hayan sido ya producidas y estén formuladas en leyes, reglamentos, sentencias, resoluciones, entonces constituyen objetivaciones de vida humana objetivada. Y recordemos
que el derecho, en su sentido objetivo, pues es un conjunto de normas. Pero cuando esas normas, es decir, las formas objetivadas, normativas de vida humana, son cumplidas una y otra vez por sus sujetos, o cuando son interpretadas y aplicadas por los órganos jurisdiccionales, es decir, jueces o autoridades administrativas, y bueno, digamos que las autoridades administrativas pues ejercen funciones jurisdiccionales en sentido material. Entonces vuelven a convertirse en vida humana viva, en la cual los anteriores esquemas objetivados son reproducidos, son cumplidos, son incrementados y adoptados en su caso. Es decir, supone acción, el derecho es acción. Así pues, el derecho se presenta como un conjunto de normas elaboradas y vividas por los hombres, bajo el estímulo de las necesidades de su existencia colectiva, y con el propósito de realizar determinados valores en esta. Normas elaboradas por los hombres para satisfacer necesidades sociales sentidas por estos. Uno de los apartados es la esencia y la realidad del derecho. Y aquí nos vamos a referir al problema sobre la realidad del derecho. Y por realidad del derecho, en este apartado vamos a entender lo relativo a la vigencia y por consecuencia a la validez formal. Adviértase que hay derecho posible y derecho real. Es derecho posible el proyecto de norma jurídica, el cual constituye un pensamiento humano, con las características formales del derecho, pero que todavía no ha conseguido vigencia. No es derecho que rija, ni tal vez lo consiga nunca. Se trata de la objetivación de un pensamiento jurídico. No constituye un derecho que tenga realidad, porque no ha sido establecido por quien posea la autoridad o competencia formal para producir normas jurídicas. Tiene las características formales del derecho, pero no tiene realidad jurídica, es decir, no tiene vigencia. Tiene la realidad de un pensamiento objetivado, pero no la realidad de un derecho que rija como formalmente válido, como imperante. El derecho posible es en esencia el derecho que está por venir, como por ejemplo la regulación del aborto, de la eutanasia, los transgénicos, los drones, en fin, de esa índole. Por otro lado está el derecho real, que es el derecho que está dotado de vigencia, el que existe como norma imperante en determinado ámbito y en determinado tiempo. Además, hay otro tipo de derecho en lo relativo a su existencia real. Nos referimos al derecho que tuvo realidad, que tuvo vigencia, pero que ha dejado de tenerla. Por ejemplo, un código abrogado. Se trata de un derecho que fue real, que ya no lo es, y se parece al derecho posible porque tiene forma jurídica, pero no tiene vigencia, y se diferencia del derecho posible en que pues no ha llegado a tener realidad de vigencia. El derecho pretérito tuvo vigencia. Y también nos referimos a la realidad propiamente jurídica del derecho, es decir, a la validez formal de una norma, es decir, del hecho de que esa norma pertenezca al orden jurídico en vigor, o lo que es en otras palabras, la vigencia. Además, hay otra clase de realidad para el derecho, la realidad sociológica, que efectiva, que tenga y obtenga. El hecho de que una norma no solo sea formalmente válida, esté formalmente en vigor, sino que además sea cumplida de hecho por la mayor parte de sus sujetos y que en caso necesario sea aplicada por los órganos jurisdiccionales. Es decir, que tenga realidad jurídica, pero que también tenga realidad efectiva en los hechos. Derecho es vida humana. La norma jurídica, en tanto que en pensamientos normativos, es vida objetivada. El derecho con realidad es vida viviente, vida que se vive. La valoración contenida en la norma jurídica es un sentido o significación, es conducta efectiva, vida objetivada que es vivida de nuevo. El pensamiento objetivado contenido en la norma
se sustenta en esta, pero su existencia efectiva se da propiamente en el acto del legislador, en el acto del juez, también en las conductas de quienes cumplen y ejecutan la norma. Lo que es vida humana objetivada es el pensamiento normativo contenido en las leyes, los reglamentos, las sentencias, las resoluciones. El cumplimiento de las normas por los sujetos implica una labor de interpretación por esos propios sujetos, así como también toda creación de normas son procesos vivos de vida humana, son vida viviente. El establecimiento de normas generales es un proceso creador. El derecho es conducta, vida humana. Hay que partir de la experiencia jurídica de las acciones humanas. Distinción entre vida objetiva y vida viviente. La valoración jurídica es un sentido o significación, pero además es conducta efectiva, es vida humana viviente. El sentido se sustenta en lo mismo que le da existencia, en la vida humana viviente, que es lo que sucede con la valoración jurídica, es decir, en la mente del legislador cuando sanciona la ley y en el juez, pues cada vez que la interpreta. La valoración jurídica no está en la ley en cuanto fórmula gramatical, es decir, en el texto. Es este solo el lugar de sustentación de otro sentido, del sentido con un concepto normativo, pero no el lugar de su existencia. La ley como valoración jurídica existe propiamente en el acto del legislador y en el acto del juez. Asimismo, son procesos parcialmente creadores el cumplimiento y la aplicación de normas generales preexistentes. Tanto el cumplimiento como la aplicación de normas preestablecidas no consisten en un mero acto de copiar o reproducir lo que una norma previa dice. Consisten en modelar nuevas conductas, inspirándose en esa norma, para lo cual es necesario un proceso de individualización.